Queridos hermanos, queridos oyentes, es un gran placer para mí estar nuevamente el día de hoy ante cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a estar haciendo el estudio del Salmo 10, el cual he titulado Dios se acuerda, el hombre se olvida. Primeramente, pongamos como siempre todo esto en las manos del Señor para que Él nos dirija, para que Él nos enseñe, para que Él nos instruya, para que Él nos convenza e incluso nos redarguya si en algo tiene que hacerlo el Señor, que a diario lo hace porque Él va perfeccionando su obra en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por esta bendición que nos da de poder impartir tu palabra, Señor, de poder llegar a cada uno de los que hoy escuchan tu palabra. Señor, yo oro, Padre, para que esta palabra, Señor amado, cale en la vida de cada uno de esas personas que hoy atienden tu mensaje, que han dispuesto su corazón, Señor amado, para recibir de ti lo que tú tienes para ellos a través del estudio de este salmo. Gracias te doy, Señor, y creo profundamente, Dios mío, que como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y caen a tierra, Señor, y dan semilla al que siembra y pan al que come, así es tu palabra, Dios mío. Tu palabra nunca vuelve vacía. Ella cumple antes el propósito por el cual tú la has enviado, porque ese es tu amor, ese es el saber que tú siempre te acuerdas de nosotros, aun cuando, como sabemos en el estudio del Salmo pasado, nos preguntamos ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pero tú siempre, Señor, te acuerdas de nosotros. Gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. El Salmo 9 y el que le sigue, que es el Salmo 10, que estaremos estudiando la próxima semana, es un salmo, ambos están como unidos estrechamente. Y nos vamos a dar cuenta, hay cierta estructura alfabética aquí entre ellos y también un acróstico que no se puede quizás apreciar o notar en nuestra traducción, pero que cuando lo vemos en el idioma original en el cual fueron escritos estos salmos, que es en el hebreo, lo podemos ver. Por lo tanto, se puede notar que tanto en las versiones como en la Septuaginta y la Vulgata, estos dos salmos aparecen juntos. Ahora bien, aun cuando ellos son considerados como uno solo, como lo dije anteriormente, tanto en la Septuaginta como en la Vulgata, no podemos ignorar algo, y es que ambos dan evidencia de dos formas diferentes. El primero, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es el Salmo 9, es un himno individual. Podemos ver y nos vamos a dar cuenta cómo trasciende este salmo, mientras que el Salmo 10 es un lamento individual. Ahora, tanto este Salmo 9, cuando nosotros comenzamos y vamos aquí con la palabra de Dios, nos damos cuenta que tiene un título, a diferencia del Salmo 10 que no lo tiene. Pero este Salmo, que es el Salmo 9, como ya lo dije anteriormente, nos dice así en el título del Salmo: está dirigido al músico musical sobre Muk-Labén, Salmo de David. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra Muk-Labén? Algunos creen que este título Muk-Labén se refiere a una tonada. Otros, sin embargo, comentan o consideran que es un instrumento sobre el cual el cántico es tocado. Ahora, hay una versión que es la versión New King James, asocia este título con la frase el hijo de la muerte. Y es por eso que la muerte del hijo, perdón, y es por eso que muchos consideran que ese título, este título cuando dice que significa, perdón, quienes consideran que este título significa la muerte del hijo, ven algunas personas basándose en esto, lo ven como la muerte de Goliat. Otros incluso lo identifican con la muerte del hijo de Betsabé con David. Y otros opinan que se refiere a lo que ocurrió en la tierra de Egipto cuando el pueblo de Israel fue liberado, que se dio a cabo se llevó a cabo, sí, aquella muerte de los primogénitos, de los hijos mayores de cada familia de Egipto. Ahora, vemos que este salmo, como lo dice, Salmo de David, es atribuido a David, el llamado dulce cantor de Israel. En este salmo, David celebra la ayuda y la bondad de Dios con una gran visión para las naciones. Observamos, yo me detengo aquí, tanto en el versículo 1 al 12, vemos que se destaca lo que es la alabanza que David hace a Dios. Y desde el versículo 13 al 20 predomina la oración específicamente de parte de David hacia Dios. Y comienza el salmo de esta manera. Vemos que primeramente David está cantando alabanzas, como lo dije anteriormente, a Dios
porque Dios hace grandes cosas. Dice, te alabaré, el versículo 1 del Salmo 9, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré, dice el versículo 2, y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Entonces vemos que David dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. David reconocía que Dios era digno de alabar, mis hermanos, digno de alabar, y no solamente con la boca, sino con todo el corazón. Que eso que salía de la boca de David venía desde todo el corazón de David, todo su ser, decía David, debería estar afecto hacia Dios, es decir, entregado completamente a Dios mientras él alababa y en todo tiempo, obviamente. Ahora, David alaba al Señor por la victoria en ese tiempo. Sin embargo, no podemos olvidar que el mayor cumplimiento es la alabanza al Señor precisamente por la victoria de Cristo sobre el anticristo en la batalla venidera del Armagedón. Ahora, David nos dice aquí que él contará todas las maravillas de Dios, y aquí David describe una manera muy importante y quizás es una segunda manera de alabar a Dios si lo vamos estructurando numéricamente. Él simplemente halla gusto y expresa ese gusto a Dios y esa alegría a Dios contando todas sus maravillas. Dice seguidamente en el Salmo, en el versículo 2, él dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y aquí podemos enlistar una tercera manera de alabar David a Dios, y como nos invita el Señor a alabarlo a Él con todo el corazón, al cantar a Dios alabanzas a su nombre, como lo dice David, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, la idea que el salmista nos está dando aquí es dar honor y celebrar el carácter y la naturaleza de Dios. Ahora, él lo reconoce como el Altísimo porque él dice, oh Altísimo. Altísimo es un nombre antiguo de Dios, pero no es cualquier nombre, es un nombre que enfatiza su señorío sobre todo. Sobre todo, Dios domina sobre todo. Además de adorarle por lo que Dios ha hecho, en este caso David, que estaba alabando a Dios por lo que había hecho, por esa victoria, el salmista lo adora por lo que Él es, por lo que Dios es, por lo que Dios enfatiza, por lo que Dios encierra en sí mismo. Y toda esa adoración Él la hace con gozo. Y así estamos invitados nosotros también a alabar a Dios, queridos, amados y hermanos. David alaba a Dios por defenderlo en contra de sus enemigos, y es así como inicia el versículo 3, y el 4 y el 5 dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Estamos viendo que entonces David está alabando a Dios por defenderlo en contra de sus enemigos. Y continúa el versículo 4, te has sentado en el trono juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre, dice David. Entonces, ese versículo 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Cuando iniciamos este salmo, en los primeros 2 versículos, observábamos a David alabando a Dios, o más bien como David describe algunas formas de cómo alabar a Dios. Ahora bien, aquí estamos observando en este versículo 3 que David alaba a Dios por la manera en que el Altísimo derrotó a sus enemigos. Es maravilloso, amados, comprender lo que el Señor quiere hablarnos a través de este salmo acerca de cómo irle alabando, acerca del recordar que el hombre olvida, pero Dios no se olvida nunca. Es hermoso, dice el versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Y una vez más aquí nos trasladamos a la época del reino mencionado en el Salmo 8, cuando lo estudiamos, cuando todas las cosas serán colocadas bajo el control y bajo el dominio de nuestro Señor. Dios es nuestro vindicador. Dios es quien nos limpia de las críticas y quien además nos justifica ante todo el mundo. Es Dios, mis amados. En esta vida nosotros quizás
podemos enfrentarnos a muchas injusticias y de hecho así sucede. Nos pueden acusar falsamente tanto amigos como enemigos y nos pueden interpretar mal. También puede que no seamos verdaderamente reconocidos por los demás en razón del amor que les mostramos. Al contrario, a cambio del amor que damos, recibamos muchas veces traición, recibamos muchas veces eh, alguna situación, sí, o algún sentir que no es el que esperamos muchas veces. Puede que también muchas veces el valor de nuestro trabajo no sea debidamente recompensado. Trabajamos, servimos a Dios y quizás algunos no lo recompensen y así te sientas tú ante alguna situación, alguna idea que tú aportas y quizás esa idea es ignorada. También puede pasar. Ahora bien, me llama la atención aquí porque muy a pesar de todo esto, Dios puede y es digno de seguir siendo alabado, queridos hermanos, porque Dios ve y recuerda todo lo bueno que hacemos y depende de Dios decidir cuándo nos va a venir esa recompensa o cuándo nos conviene recibir esa recompensa. Si nosotros no confiamos en que Dios un día nos vindicará porque su palabra lo dice, entonces estamos muy susceptibles al odio y a la autocompasión, al creer que Dios no nos ama, al pensar que Dios nos olvidó, al creer que no somos somos dignos por Cristo. En Cristo somos dignos, queridos hermanos. Ahora, cuando nosotros realmente confiamos en Dios y sabemos que de Él viene nuestra vindicación, entonces nosotros podemos experimentar la paz de Dios y no solamente eso, librarnos de la preocupación que muchas veces nos trae la forma en la que otros nos perciben o la forma en la que otros nos tratan, queridos hermanos. Y oyentes que escuchan, que han de creer en esta palabra, que han de creer en el Señor. Continúa el versículo 5, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. David vio a Dios en acción entre las naciones y juzgando con justicia a los impíos, lo dice aquí. Vemos aquí que los verbos pasados que comienzan desde el versículo 5 en adelante son verbos que se conocen como perfectos proféticos y es una característica del Antiguo Testamento usar estos verbos y describen eventos que habían de venir como si ya hubiesen ocurrido. Dice Kinner que su cumplimiento es tan certero y la visión es tan clara que así se registran como si ya hubiesen acontecido. Gloria al nombre del Señor. Continúa el versículo 6, 7 y 8 y vemos aquí a David celebrando la victoria del Señor. Dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, aquí le está hablando a los impíos, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová, dice el versículo 7, permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, dice el versículo 8. Entonces vemos ese versículo 6 donde David dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Y vemos que aquí David cambia como el enfoque, él venía hablando directamente hacia el Señor y ahora se dirige hacia los enemigos a quienes el Señor ha derrotado. Ahora, David les asegura a ellos que su malvada obra de destrucción terminaría en la nada. Así lo está diciendo la palabra de Dios, amado. Y continúa el versículo 7. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Y dice el 8, él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Frente a aquellos que juzgan, que con mayor o menor acierto la justicia humana siempre va a ofrecer altibajos. Solo aquel que es justo, que es nuestro Dios, y aquel que hace las cosas con justicia, es infalible. Y ese es Dios. Solo Él es justo, solo Él es infalible, no falla, inmutable, no cambia.
Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre. Lo justo no es lo que usted y yo apreciemos o consideremos. No, mis amados. Después de todo, fue Dios quien separó la luz de la oscuridad. Él es quien declara lo que es verdaderamente justo. Solo Dios. Entonces vemos que David aquí está viendo hacia el gobierno eventual y definitivo de Dios sobre todas las naciones. Y esto sería la perfecta expresión del justo juicio de Dios. Este salmo yo lo estudio, amado, y veo que es un gran patrón de alabanza en un nivel grandemente descuidado en nuestro día. Y es que nosotros alabamos mucho a Dios por su misericordia. Y gloria a Dios, porque Dios es misericordioso. Es cierto, pero también es bueno reconocer su justo juicio y alabarle por eso. El salmista está pensando aquí en los enemigos que Dios ha derrotado en estos versículos que estamos estudiando. Quizás puedan ser aquellos enemigos que se conquistaron cuando el tiempo de Josué o quizás algún otro momento de la historia de Israel. Pero el hecho es que esos que eran enemigos, como podemos ver en el versículo 7, han perecido. Pero también vemos en ese versículo que Dios permanece y que podemos seguir confiando en que Dios, como dice el versículo 8, seguirá juzgando al mundo con rectitud. ¡Qué maravilloso! A la luz de la acción de Dios en el pasado, podemos confiar en Dios también para nuestro presente y para nuestro futuro. 1000 años después del tiempo de David, vemos a Pablo citando esta línea, cuando dice Pablo allá en el Areópago, en Atenas, cuando dice en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, Él juzgará, refiriéndose a Dios, al mundo con justicia. Citando esas mismas líneas que David había dicho muchísimos años atrás. Y debemos alabar a Dios también por su justicia, porque Dios es justo, amado. Dios continúa el versículo 9 y el 10, y podemos ver aquí que Dios es un refugio confiable. Dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué maravillosa palabra. El Señor es refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, dice el versículo 9. Aquí David estaba más que agradecido de Dios, porque él sabía que Dios hizo más que juzgar a los malvados. Dios no se quedó allí. Dios también fue, Dios también es, Dios también será refugio y apoyo para todos aquellos oprimidos por los malvados. Y siempre, amado, siempre lo va a hacer. El versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Me gusta tanto esta palabra. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. David entendió que la ayuda de Dios no era dada solo porque Dios favorecía a algunos y se oponía a otros. No, era debido a que su pueblo tenía una relación con él. Por eso dice: conocen tu nombre, tienen fe en él, y por eso dice el versículo: en ti confiarán y le buscan. Por eso dice: y te buscaron, a los que te buscaron. Es una prueba muy difícil, amados, sentirse el hijo de Dios, uno como hijo de Dios, sentirse desamparado por Dios. Pero yo quiero decirte que aun cuando existan tiempos en nuestras vidas en los que tendemos a sentir que el Señor nos ha desamparado, en los que tendemos a sentirnos solos, abandonados, bien sea porque hemos pecado, bien sea cuando estamos enfrentando alguna dificultad, bien sea que hemos elevado algunas oraciones y no han sido contestadas, yo quiero decirte que aún conforme a esta palabra, y esta palabra es verdad, podemos encontrar refugio al buscar a Dios y al conocer su nombre, como lo dice aquí su palabra. El conocer tu nombre aquí es equivalente a aprender el carácter de Dios, al ser dado Dios, a conocerse por sus hechos.
por sus hechos. Dios es bueno, amado, y muchas veces nosotros, los hombres, nos quejamos porque tenemos poca fe. Señor, tengo poca fe, decimos quizás no creo lo suficiente y esto hace que mi alma se abata constantemente, pero yo quiero decirte algo, la solución está en tus manos. En tus manos tú tienes el remedio para dar solución a esta situación que se presenta muchas veces ante nosotros al sentirnos cabizbajos por la poca fe que tenemos. ¿Dónde está esa solución? Allí en la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que se dirijan, que nos dirijamos a conocer a Dios. Que nos dirijamos y es allí donde nuestra fe va a crecer. Pero para todo esto, tú y yo debemos apartar tiempo para pasarlo con Dios, para intimar con Dios. Es en esa presencia, es en esa intimidad donde nosotros podemos conocer a Dios, donde nuestra fe aumenta, donde nosotros podemos llamar las cosas que no son como si fueran, donde nosotros creemos y aun cuando vemos todas las circunstancias al revés y vemos que todo pareciera dictar lo contrario a lo que Dios nos ha dicho, es en esa intimidad donde tú aprendes a conocer a Dios. Tú no puedes conocer a un amigo en base a cualquier entrevista rápida. No, mucho menos a Dios. Mucho menos a Dios. Así que debes adentrarte hacia pensamientos largos y profundos de tu cercanía y amor hacia Dios. Son unas palabras que citó Meyer. Así debemos adentrar nuestros pensamientos, a buscar esa cercanía, ese amor de Dios, pero profundamente, amados, profundamente. El versículo 11 al 12, vemos aquí que David alaba a Dios. Canta alabanzas al Dios que recuerda a su pueblo. Cantad a Jehová que habita en Sión, dice el versículo 11, porque publica entre los pueblos sus obras. Y el 12 dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Cantad a Jehová, dice el 11, que habita en Sión, publica entre los pueblos sus obras. Al meditar David en lo que Dios había hecho, el salmista explota en un nuevo grito de alabanza, de confianza. El refugio o la fortaleza en Cristo es el lugar de seguridad cuando vienen esos ataques del enemigo. Dios es tal refugio para los angustiados. Ahora, ¿quiénes encuentran este refugio? Los que buscan, los que conocen, los que confían en Dios. El salmista sabe por su propia experiencia que Dios es fiel y que Dios no abandona nunca. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, dice su palabra. Con todo y eso, si ella olvidara, el Señor quiere decirte, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. David exhortó a los demás a hacer lo que ya él había hecho en este salmo. ¿Y qué es? Alabar al Señor, publicar entre los pueblos sus obras, como lo dice el versículo 11. David aquí comunicó algo conocido entre aquellos que alaban a Dios. ¿Qué es lo que está comunicando David aquí, amados hermanos? Cuando tú alabas a Dios es natural. Cuando tú alabas a Dios porque tú conoces su nombre, porque tú confías en Él, porque tú sabes delante de quién está, entonces fluye de una manera muy natural el poder acercar a otros hacia una alabanza similar como lo hizo David. Y dice el versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ello, no se olvidó del clamor de los afligidos. Dios no olvida nunca. El hombre olvida, el hombre se olvida de Dios, el hombre se olvida de lo que Dios ha dicho, pero Dios nunca se olvida. David aquí está llamando a otros a alabar a Dios por las mismas razones por las cuales David había alabado a Dios anteriormente. Y notamos aquí que Dios es un partidario por parte de los afligidos y de los oprimidos. Dios aún demanda su sangre. Y esto nos recuerda que un día Dios recordará y vengará, amados hermanos, la sangre de su pueblo perseguido.
Y continúa el versículo 13 al 14. Ten misericordia de mí, Jehová. Vemos un ruego de misericordia hacia el Dios que recuerda. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Y dice el versículo 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Vemos en el versículo 13 que David justamente había considerado que Dios recordaba el clamor de los afligidos. Pero aquí cuando él dice, ten misericordia de mí, ahora David quería que Dios le recordara en su temporada de aflicción. Entonces esto es grandioso, amado, porque conociendo tú un Dios que no olvida, que siempre está presente, puedes también de manera particular ante las situaciones que tú atravieses, como lo hizo David, poder decir, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Qué confianza, qué importante es conocer a Dios, mis amados. Qué importante, porque es allí donde tú tomas la propiedad de saber y poder acercarte a Dios en oración con esa seguridad de que si su palabra dice que Dios tiene misericordia de aquellos que son afligidos a causa de todos aquellos que la aborrecen, entonces tú dices, cónchale, en una situación como esa, yo también puedo acudir a Dios. Yo también puedo acudir a Dios y puedo decirle, ten misericordia de mí. Gloria a su nombre. Dice el versículo 13, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Vemos aquí un contraste que hace David entre las puertas de la muerte y las puertas de la Nueva Jerusalén. Y es muy notable. Esto deja y esto permite y esto nos inspira que nuestras alabanzas sean avivadas hacia la más alta y más delirante tono al considerar de dónde nosotros hemos sido tomados, de las puertas de la muerte, para ser llevados a esas puertas de la hija de Sión, de la Nueva Jerusalén. Y así lo comenta Spurgeon. Y dice el versículo 14, para que cuente yo todas tus alabanzas, aún su liberación. Y me llama la atención porque es una manera para que Dios pueda traerse gloria a sí mismo. A sí mismo. David no vio su rescate como la meta final. David aquí estaba viendo, y me llama la atención porque él no lo vio como un beneficio personal nada más, sino la meta mayor de David siempre fue traer una mayor gloria a Dios. Traer una mayor gloria a Dios. Todos nosotros queremos que Dios nos ayude cuando tenemos problemas. Y esto a mí me hace meditar, reflexionar mucho. Yo quiero y tú quieres que Dios te ayude cuando tienes problemas y a menudo por diferentes razones queremos que Dios nos ayude. Algunos quieren la ayuda de Dios para tener éxito, para agradar a otras personas. Otras quieren que Dios lo ayude para estar cómodos quizá. Otros esperan la ayuda de Dios para sentirse bien consigo mismo. Ahora bien, David aquí, estoy observando yo en este versículo que David quería que Dios lo ayudara para que fuese restaurada la justicia de Dios en Israel y para poder mostrarles a los demás el gran poder de Dios. Ahora, esto nos invita a nosotros a reflexionar. Cuando tú quieres, cuando tú le pides ayuda a Dios, realmente, ¿qué te motiva a hacerlo? Considera tus motivos. Es importante detenernos aquí para considerar nuestros motivos cada vez que nos acercamos a Dios a pedirle ayuda. ¿Es porque quieres ahorrarte un dolor? ¿Quieres ahorrarte una vergüenza? ¿O porque quieres traer gloria y honra al nombre de Dios? Importante que reflexionemos en esto, amados. Y continúa el versículo 15 al 16. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y dice, Higaion Selat. El versículo 15 entonces dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. David entendió aquí el triunfo de Dios. Este triunfo de Dios era tan completo que sus enemigos serían capturados, como lo dice aquí, en la misma trampa que ellos habían colocado para otro. Aún los mejores planes y esfuerzos de aquellos que se oponen a Dios terminan siendo muchas veces en servicio para los propósitos divinos de Dios. Este patrón es demostrado una y otra vez en las Escrituras. Vemos los hermanos de José.
El caso de los hermanos de José, cuando le vendieron, ellos pelearon en contra del plan de Dios. ¿Y qué pasó? A la final, todo eso sirvió para llevar a cabo el plan de Dios. Vemos también el caso de Amán, cuando construyó una horca, para el judío Mardoqueo, y a la final sirvió para únicamente ser ejecutado él mismo. Es hermoso conocer la manera en la que Dios nos muestra quién es Él a través de su palabra. Es hermoso conocer la palabra. Yo digo que es el mejor privilegio, es el mayor privilegio que nosotros tenemos. Conocer a Dios, conocerle a Él. Sin algo ha de alabarse el hombre. Sin algo ha de alabarse el hombre. Es en entender y conocer que Él es Dios, que Él es Jehová, que no hay otro. Esta debería ser nuestro mayor motivo de vivir, nuestra razón de vida, conocerle a Él, amarle a Él, serle fiel a Él, solo a Él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y Él ponga el querer como el hacer en su buena voluntad en nuestros corazones. Continúa el versículo 16. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. La grandeza de Dios, vemos aquí, es demostrada por la manera en la que Dios tanto puede usar los planes y esfuerzos de los impíos, como también Él traer un justo juicio sobre ellos. Mire, a menudo parece que el juicio de Dios tarda mucho, pues uno ve que los impíos prosperan y pareciera que nunca les sucede nada. Pero los salmistas aquí, y lo he observado al ir estudiando cada salmo, nunca dudan de los justos juicios de Dios. Como los seres humanos se conocen por su fruto, así Dios también se debe conocer por sus maravillosas obras, por sus hermosas obras. Tanto vemos que Dios se conoce por sus juicios, tanto esos juicios benignos como por los juicios de Dios. Porque Dios se manifiesta también en sus juicios. Y la estrofa aquí termina este versículo con la palabra higaión y selat. Selat, como lo hemos dicho en otras oportunidades, probablemente indica una pausa y un interludio musical. Y la palabra higaión también está relacionada con agat, que significa meditar. Entonces hagamos una pausa para meditar. Tú que estás oyendo, para meditar en esta maravillosa palabra, lo que Dios ha venido hablando hasta ahora en nuestras vidas. Y termina este capítulo, el versículo 17-18. Dios trata tanto con los impíos como con los humildes. Los malos serán trasladados al Seol, dice el versículo 17. Todas las gentes que se olvidan de Dios, los malos serán trasladados al Seol. Aquí David se aproxima al desenlace del Salmo. Él consideró el final de los malos, la destrucción definitiva, como dice aquí, en el Seol. Y en los patrones de la poesía hebrea, la frase todas las gentes que se olvidan de Dios, como dice aquí el versículo 17, puede ser considerada como otra manera de describir a los malos que es mencionado en la línea anterior. Pero es una repetición muy útil al recordarnos el gran inherente pecado de olvidar a Dios. ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios? ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios, mis hermanos? Lamentablemente el hombre, el pecador, olvida la infinita majestad y la gloria de Dios. Lamentablemente el hombre olvida las misericordias de Dios. Lamentablemente el hombre olvida las leyes de Dios, olvida la presencia de Dios. El hombre olvida la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre olvida? ¿Para qué? ¿Qué busca el hombre con olvidar a Dios? Se olvida de Dios porque el pensar en Dios al hombre le hace generar temor muchas veces. El pensar en Dios al hombre lamentablemente no le entretiene lo suficiente. Y el hombre se olvida de Dios también porque el pensar en Dios le hace difícil llevar a cabo el pecado. Le hace difícil llevar a cabo el pecado. Dice Spurgeon que el olvido parece ser un pecado pequeño.
Pero déjeme decirle que esto trae una ira eterna, y así lo dice la palabra, sobre el hombre que vive y muere en ello. Y el versículo 18 termina, dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. David expresa aquí un hermoso contraste. Los impíos tratan de olvidarse de Dios, pero el menesteroso y los pobres, describiendo aquí a los piadosos que son oprimidos por los enemigos de Dios, nunca serán olvidados. Dice, no para siempre será olvidado. Esa frase nos recuerda la percepción del menesteroso y los pobres, los cuales por un tiempo pueden pensar quizá que Dios se ha olvidado, pueden sentirse olvidados, pero el buen Dios promete que ellos no se sentirán para siempre de esta manera, como lo podemos extraer de este versículo, y que su esperanza no será para siempre decepcionada. Hay pocas cosas más dolorosas que el sentirse olvidado y sentirse decepcionado. Sin embargo, a aquellos en tal dolor les hace estas maravillosas promesas que estamos viendo aquí, que no para siempre será olvidado y su esperanza no perecerá jamás. No serás olvidado para siempre en el propiciatorio. Así que sigue orando, mi hermano. No serás para siempre olvidado en la palabra. Así que sigue leyendo, escudriñando con más ansias, con más pasión la palabra de Dios. No será siempre olvidado del púlpito, así que sigue escuchando, no será siempre olvidado en la mesa del Señor, así que sigue recibiendo, no será siempre olvidado en tu servicio. Dios se acuerda, así que sigue ministrando. ¿Esperabas tener paz en Jesús? ¿Esperabas tener paz en Jesús? Déjame decirte que en Él la tendrás. En Él la tendrás. ¿Esperabas también triunfar sobre el pecado? Pues déjame decirte que en Jesús triunfarás, amado hermano. ¿Esperabas salir del problema que te tiene asediado? Pues déjame decirte que en el Señor serás liberado, serás fortalecido. Serás fortalecido. ¿Esperabas tener gozo y experiencias espirituales? Déjame decirte que en el Señor las tendrás, pero es necesario que sigamos allí buscándole, anhelando conocer cada día más su nombre. Y termina este salmo: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean jugadas las naciones delante de ti. Levántate, oh Jehová. Anteriormente en este salmo David expresó una firme confianza en el juicio de Dios hacia los malvados y su vindicación hacia los justos. Pero David no permitió que esta expectación le hiciera que él estuviera pasivo o quizá fatalista en cuanto al plan de Dios que se lleva a cabo, sino que David oró con valentía. Y dijo: levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Levántate, oh Jehová. Las oraciones son las armas de la iglesia, querido hermano, por lo cual la oración resulta ser, como dice, terrible, como un ejército dispuesto para la batalla. Ella toma por presa a sus enemigos. El versículo 19 nos dice: sean juzgadas las naciones delante de ti. El 20 dice: pon, oh Jehová, maravillosa oración, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. David de nuevo expresa su confianza en el juicio de Dios sobre los malvados, pero esto no condujo a David hacia un odio a la humanidad o un goce insalubre en el juicio, no, sino que más bien vemos aquí, como él dice: pon, oh Jehová, su verdadera esperanza, como debe ser la nuestra, era que la demostración del juicio de Dios enseñara a las naciones su lugar apropiado delante de Dios. No son sino hombres, no son sino hombres. Esto es una posición de humildad. Y como David ya lo había destacado en este mismo salmo, en el versículo 12, los humildes son recordados delante de Dios. Esta era una oración hacia Dios para alcanzar a las naciones por medio de la demostración de su juicio.
de su juicio. Es extraño, y yo analizo en esto unas palabras que Horne comentó, dice, es extraño que el hombre, polvo desde su origen y pecaminoso por su caída, continuamente recordado de ambas cosas, tanto de que es polvo como es pecaminoso por su caída, aún deba necesitar de alguna gran aflicción, de alguna visita severa de parte de Dios para traerle conocimiento de sí mismo y hacerle sentir quién y qué es Él. Y hacerle saber que no es sino hombre. Nada más, amado. Y que necesitamos de Dios. Qué oración tan hermosa, qué oración, y es así como nosotros estamos invitados a orar, que sea de mayor importancia que las naciones conozcan que no son sino únicamente hombre. Y el conocer las naciones que no son sino únicamente hombre, les debe de conducir hacia una dependencia hacia Dios. Y tal dependencia es el secreto de la fuerza nacional, es el secreto de la prosperidad y es el secreto de la permanencia en Cristo, dice Morgan. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos en esta hora, Señor, para que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, para que tengamos presente que tú nunca olvidas, que siempre estás presente, que aunque creamos, Señor, en algún momento de nuestras vidas que hemos sido abandonados, tú siempre estás, Señor amado, siempre estás, no te has olvidado nunca. El hombre se olvida de ti, pero tú nunca te olvidas del hombre, Señor. Oramos para que las naciones conozcan que no son sino hombres, para que conozcamos y entendamos cada día que no somos sino hombres, y que esto nos incline a depender única y exclusivamente de ti, y que esto nos incline, nos avive, nos motive, nos incentive, nos estimule, Señor, a buscar conocerte a ti, Señor amado, a pasar tiempo contigo, Señor, que este sea el mayor deleite, que este sea la mayor pasión que haya en nuestro corazón al abrir nuestros ojos, apenas irradia la luz del día, Señor amado, aún antes de que despunte el alba, Dios mío. Nosotros anhelemos buscarte, Señor. Nosotros anhelemos buscarte. Es nuestro deseo. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, Dios mío, y aún todos aquellos que han de ser agregados, Señor, que esto sea una realidad, una vivencia, una experiencia palpable en nuestras vidas, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Gracias, Dios mío. Nos vemos en la próxima, mis hermanos, para hacer el estudio del Salmo 10, continuar con esta preciosa palabra del Señor. Nos estamos viendo, el Señor les continúe bendiciendo. Amén.